kiosco. Pues nos vamos a echar un clavado en las portadas en el kiosco y directamente vamos a ir a lo de Tamaulipas. Nada más hago un paréntesis rápido, tuve una equivocación brutal con respecto al cuadro, a la ilustración que vimos al arrancar el programa. No es del Monero Hernández, es de Rafael Barajas el Fisgón. Desde aquí le mando toda una disculpa, una confusión, un lapsus dentro del caos que se genera en esta producción de la Mañanera 360. Una disculpa, pero ahí para que usted lo sepa, esta ilustración es del Fisgón. Y ahora sí, vámonos con la información. Hablábamos de este momento, de esta llamada que recibe el presidente cuando está en medio de la conferencia matutina dando el parte de seguridad sobre lo que está pasando allá en Tamaulipas respecto a este secuestro que se dio a 4 ciudadanos norteamericanos. Vamos a ver el momento, vamos a ver lo que se dijo ahí. Pues señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Américo, muchas gracias. Ya se informó. Más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, pues lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós. Es muy lamentable, ellos tienen derecho de manifestarse como lo hicieron, porque nosotros no deseamos eso, ¿no? Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Pone el énfasis en la postura también del presidente Biden, que ha dicho que esto es en un pie de igualdad, a diferencia de las intromisiones de Donald Trump, que aprovechaba este tipo de eventos para decir, bueno, pues ahí les va, ¿no? La fuerza norteamericana, ahí les van los Marines, ahí les van los militares. Pero a propósito también de una declaración de ayer del presidente Biden en la que dice que esto que sucedió es inaceptable, ¿no? Ahí es donde dice el presidente, pues tienen derecho a manifestarse de esa manera, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin duda. Y en el caso de la prensa, lo hemos dicho, dice López Obrador, está bien que haya una cobertura, pero hay eventos como el tema de la ejecución de unos indígenas allá en Estados Unidos que pasan desapercibidos. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto nos andan exigiendo, nos andan, pues ahora sí que dando paso por paso una cobertura milimétrica en este tipo de hechos que sí son muy lamentables, pero están invisibilizadas las causas de los mexicanos? Hay que recordar, por ejemplo, la masacre allá en El Paso, Texas, de hispanos. Le dieron la misma cobertura en los Estados Unidos, estos medios corporativos, porque cuando se trata de ellos, sí, pues ahora sí que 24 horas, ¿no? Pero cuando se trata de los migrantes, como hay mucho racismo y mucha xenofobia, si se trata de mexicanos, ahí sí se hacen de la vista gorda, ¿no? Sí, es este doble rasero y es señalar sobre todo que eso lleva una agenda detrás, que es esta idea de una jurisdicción internacional universal de Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con los ciudadanos de Estados Unidos, y no importan los demás, ¿no? Este doble rasero que, como dices, va cargado también de racismo y de otras cosas, pero sobre todo de una agenda, y esa no podemos perderlas de vista. Ahora sí vamos con la postura del presidente López Obrador sobre el papel de la prensa en Estados Unidos, en específico sobre este caso de Tamaulipas. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios, ¿no?, en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así
Cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Claro que lamentamos lo que pasa, ¿no?, en nuestro país y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras. Pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de 2 jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada en la prensa estadounidense, nada, cerca de San Francisco, indígenas mixtecos fueron asesinados por un granjero y otro herido hace un mes. Pues de esos indígenas mixtecos no se supo ni en Estados Unidos ni en México, ¿eh? Cuando menos No. Yo me perdí las primeras planas, porque Milenio, La Jornada andan precisamente informando sobre estos norteamericanos, que es un caso terrible, insistir. Pero sí hay una diferencia en cómo se tratan los temas cuando se trata, sobre todo, ¿no?, de algo que les preocupa a los de la prensa internacional. Y bueno, pues son también capaces de borrar acontecimientos. Sí, y también al interior de México hay una diferencia en el tratamiento del tema. Una cosa es pues consignar lo terrible de un caso como este, y ahí tenemos La Jornada, levantan en Matamoros a 4 ciudadanos de Estados Unidos, gran búsqueda en la que consigna también La Jornada, pues que hay todo un operativo por parte de autoridades mexicanas. Otra cosa es, vemos Reforma diciendo: urge Estados Unidos a México a hallar a plagiarios, como si no fuera una prioridad también del gobierno mexicano. El Universal dice: Estados Unidos aprieta a México por el secuestro de 4 personas, ¿no? El Financiero dice: inaceptable secuestro de 3 hombres y una mujer de Estados Unidos, que es como citando esta declaración del presidente Biden. Y Milenio dice: Sedena, Marina y FBI buscan a los 4 estadounidenses levantados. Pero sí hay distinciones aquí. Hay quienes lo que empujan justamente es esta agenda, pues, de que Estados Unidos se meta más en el tema de seguridad en México. Dentro de esta agenda, por ejemplo, se le está atribuyendo al Cártel del Golfo esta acción. ¿Dónde se arma el Cártel del Golfo? Pues en los Estados Unidos, que siguen enviando este tipo de armamento a México, o sea, sin ningún reparo, sin ningún recato, porque es el negocio, ¿no? Y cuando México le reclama: oye, ¿por qué vendes? Ah, porque estoy en mi derecho. Además está en la Constitución que cada quien puede tener las armas que les plazca, ¿no? Somos libres. Aquí sí hay libertad de mercado, pero nos andan exigiendo resultados. Entonces, ¿qué harían los cárteles sin estas armas de alto poder? Ese es uno de los cuestionamientos que nos lleva más a los temas de fondo. ¿Qué hace Estados Unidos? Nada más reclamar. Nos quiere pintar como si solo en México hubiera violencia, solo en México hubiera narcotraficantes, solo en México hubiera crimen organizado, cuando el crimen se está organizando tan bien desde allá, y les deja millones de dólares o miles de millones de dólares. Que de esto, por cierto, tampoco se habla en la prensa de Estados Unidos, ni de esto ni del consumo de opioides allá, que ese es un temita que da para mucha tela de donde cortar. No habíamos podido ver, pero ahora ya las tenemos. ¿Cómo se trató en medios estadounidenses este tema del secuestro de 4 personas de Estados Unidos allá en Tamaulipas? Vamos a ver un botón de muestra. Breaking news. The FBI is searching for 4 U.S. citizens assaulted and kidnapped while crossing the border into northeastern Mexico Friday. The 4 were apparently on their way to Matamoros, which, by the way, is at a level 4 do not travel advisory by the U.S. State Department. The agency, FBI, says the 4 Americans were shot at, taken and put in a vehicle which was driven away by armed men. These folks crossed the border in a white minivan with North Carolina license plates. The FBI has announced a reward of up to $50,000 for their return and the arrests of anyone involved. Folks with information are being asked to call the FBI San Antonio division.
The FBI is offering a $50,000 reward to secure the safe release of 4 American citizens who were kidnapped in Mexico on Friday. Their conditions are not known at this time. $1 reward to secure the safe release of 4 Americans who were kidnapped in Mexico. Their condition is currently not known. Authorities say it happened in Matamoros, just south of the border from Brownsville. Es chistoso porque es como que se invisibiliza por completo cualquier actividad que esté emprendiendo u operativo el gobierno de México respecto a este tema, ¿no? Todo se trata como si fuera un operativo nada más de Estados Unidos y como si esto estuviera sucediendo en tierra de nadie, ¿no? Exactamente, totalmente. O sea, hay mucho desconocimiento también, ¿no?, de la historia y de la realidad. Hay muchos prejuicios que se reflejan en estos comunicadores. Francamente sí están en otras agendas. Pero, por ejemplo, ¿qué nos han dicho estos medios de comunicación corporativos sobre los grupos norteamericanos de cazadores de migrantes? Los que se ponen la bandera de los Estados Unidos y dicen nosotros tenemos el derecho a disparar, y muchos incluso han presumido que han asesinado a migrantes en la frontera. Entonces, sí hay, y por eso es el énfasis que ha hecho el presidente, una distancia, una diferencia. Cuando nosotros tenemos un tema de este calibre, pues sin duda se investiga, se castiga, pero no andamos nada más repartiendo culpas, ¿no? No andamos diciendo es que todo tiene que ver con Estados Unidos. Aquí se trata de asuntos comunes, asuntos de cooperación, asuntos en donde debe haber una inversión de ambos países y un tratamiento especial, y no nada más decir es que México es aquí el único en donde se cometen delitos. Por eso los legisladores republicanos se la pasan nada más incentivando esta agenda de intervención como si eso fuera a resolver el problema. Eso nunca ha sido la solución al problema, ¿no? Así es, y atendiendo el hecho de que existe esta agenda, una de las cosas que hace, por principio de cuentas, el presidente es dejar clarititito el hecho de que no se va a permitir que haya ninguna intervención por parte de Estados Unidos en la política ni en la ejecución de la política de seguridad en México. Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. No hay redes, no hay carteles. ¿Quién vende la droga? El presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía. Y eso, pues, se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero. Siempre el presidente Biden me dice, el trato entre nosotros se va a dar en un pie de igualdad. Y yo se lo agradezco mucho, porque esto nos evita muchos problemas. Nosotros no vamos a aceptar que nos impongan nada, porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos. En este libro de A la mitad del camino, el presidente recuerda 2 episodios en los cuales Donald Trump sugirió una intervención en México. Lo de la masacre de parte de la familia Levarón en Bavispe y cuando dejó en libertad a Ovidio Guzmán. En esos 2 episodios, Trump tomó el teléfono y le dijo, señor presidente, si lo necesita, le enviamos, ¿no? Ahí está. A los militares patriotas de los Estados Unidos. Aquí estamos, resolvemos el asunto y nos vamos. Eso de y nos vamos, quién sabe, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces el presidente ha dicho, no, gracias, México puede. Y en el caso, por ejemplo, de Bavispe, que también fue terrible, lo que sí está claro es que los 31 involucrados ya están en prisión, ¿no? Así es, una de las cosas que también se consignan aquí en secciones como la del Cero Impunidad, en donde se informa qué es lo que se ha estado haciendo. Ese es un súper dato, el tema de que todos los involucrados con ese crimen que fue ominoso,
ya están en prisión y vinculados a proceso. Bueno, también el presidente habló de este tema más a fondo desde el punto de vista del cuestionamiento de, a ver, quienes ahora están cuestionando allá que México no hace nada de todo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con respecto a dos grandes temas? Uno ya lo trataste, Jorge Armando, es el tema de las armas. Y el otro es el tema del consumo de opioides, del fentanilo y de estas drogas que tienen un consumo récord en Estados Unidos y que ya lo comentábamos el otro día, en Estados Unidos pareciera que se considerara que llegan ahí y vuelan a la boca de los consumidores y no hay traficantes, no hay ninguna red de corrupción, no hay lavado de dinero que permita todo este entramado. Y de eso no se hacen cargo y tampoco están emprendiendo acciones. Parecería, todo es un cuestionamiento a qué está haciendo México para que eso no llegue a nuestra frontera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí de ese lado de su frontera? Entonces el presidente no solamente habló de eso, sino de que este consumo tiene que ver con otras cosas que son procesos y son modelos que se dan en Estados Unidos de manera legal, particularmente por cuenta de las farmacéuticas. Y hay una serie, la recomendó el día de hoy, que se llama Dopsic. A ver si tenemos ahí la imagen, nada más para que usted la tenga y ojalá la pueda ver, porque sí relata de una manera muy detallada. ¿Cómo se llama este actor? ¿Michael Keaton? No. Debe ser Michael Sí, Keaton. Michael Keaton. Ya se ve Este un poco doctor traqueteado, sale por cierto. un Ya lo veo poco traqueteado, pero bueno. No lo andábamos Pasan los años, reconociendo. ¿no fue el de Batman? Ah, caray, pero bueno. Pero no, a ver, pero sí, ojalá la puedan ver. No, la verdad que no sé ni en qué plataforma está, pero hace todo el relato de cómo la FDA, que es la agencia de Estados Unidos, pues el equivalente a la COFEPRIS, ¿no? Que dice este medicamento sí, este no. No sé si por engaño o por corrupción llega a sus manos y aprueba un medicamento que decía la farmacéutica era un opioide que no causaba adicción y causaba una importantísima adicción que después se tradujo en un alto consumo de otras drogas y otros precursores químicos como el fentanilo. Entonces, eso pasó en Estados Unidos, incluso hay un juicio sobre eso. El presidente lo recuerda hoy un poco para decir, bueno, ¿y qué están haciendo sobre eso? Si están tan preocupados por el tema, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa en efecto y duele mucho la muerte de muchos estadounidenses? Pero él, ¿qué hace? Ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo. Hay una serie de cómo una farmacéutica poderosísima de Estados Unidos inventó un producto supuestamente para quitar el dolor, pero es adictivo. Y la Agencia de Salud de Estados Unidos dio el permiso para que se distribuyera. Eso trata la serie. Entonces, se distribuyó, generó desde luego adicción, perdieron la vida miles, hicieron muchísimo dinero con la venta de esa droga y creo que hubo un juicio. Si esto es cierto, porque hay un juicio en Estados Unidos, ¿qué hizo ese senador? Le pregunto, ante esto, ¿declaró algo? ¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder y no hay ningún control? ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Entonces, ya basta de hipocresías y de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Este senador no es injerencismo, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya elecciones, porque es un senador que no quiere a México. Lo que pasa es que en Estados Unidos ponen los consumidores de droga y ponen las armas. Entonces,
por favor, que no sean hipócritas. Y se refiere López Obrador a este legislador republicano, Dan Crenshaw, ¿no? Que pues es el que últimamente tiene el foro mediático encima porque ha alentado estas posturas de vamos a catalogar a los narcos como terroristas para que Estados Unidos pueda intervenir, como si eso fuera a resolver el problema, que es un asunto estructural que tiene que ver con el consumo de drogas, con el armamento, con la realidad del propio sistema que tienen en los Estados Unidos, que hay que decirlo, genera tantas insatisfacciones que hay mucho consumo de drogas. Y esa es una realidad que no quieren observar. Pero bien también decías, o sea, la distribución de droga en los Estados Unidos es, entre comillas, perfecta, porque están distribuyendo veneno y eso es lo negativo. Pero no hay un solo muerto o muy pocos respecto a lo que sucede en nuestro país. Entonces, si vamos a hablar en serio del combate a las drogas, que se pongan todos los factores sobre la mesa, no nada más la postura patriotera de los Estados Unidos para ganar votos, ¿no? Bueno, allá hay muertos por consumo, eso sí. Por consumo, pero no por la distribución. Niveles de mortandad por consumo y por una adicción que fue fomentada de manera legal, o sea, o permitida al menos. Y bueno, eso es algo también gravísimo. ¿Por qué hay tantos consumidores de droga en los Estados Unidos? ¿No se han preguntado? No están trabajando en eso. Y esto que dices de las propias farmacéuticas diciendo vamos a desarrollar productos en donde te genero el remedio para la enfermedad que yo provoco, porque están provocando adicciones y luego te dan otro producto, o sea, una serie de acciones legales, pero en donde, ¿qué rige? El dinero, ¿no? La utilidad. Entonces, no es un asunto menor, en este caso en particular, también nada más para cerrarlo, se va a investigar, se va a perseguir a los delincuentes. Entendemos que hay una persona ya detenida, producto de esto, lamentable en Matamoros. Sin embargo, pues sí, es parte de una película que vamos a seguir viendo siempre que no haya una disposición o un ánimo de resolver las cosas de fondo, ¿no? O sea, constantemente seguiremos viendo este tipo de acontecimientos si es que no ya le entramos a las soluciones de gran calado. Así es. Y vamos a seguir hablando de México y Estados Unidos, pero ahora para hablar de temas económicos y que tienen que ver con esta disputa que se ha dado muy mediática en relación al consumo o al comercio de maíz transgénico a México, que el gobierno mexicano ya dijo que no, que eso no se podía para consumo humano. Ahora lo llevan a las consultas del TEMEC y creo que vale la pena. Ayer se soltaron dos comunicados, uno por parte de Estados Unidos, por la comisión, digamos, encargada de llevar estos asuntos, y otro por parte de la Secretaría de Economía de México. Estoy viendo el de Economía, entonces me voy con el de Economía. Dice, México aprovechará este mecanismo previsto en el TEMEC para demostrar con datos y evidencia que no ha habido afectación comercial, que es uno de los argumentos de Estados Unidos, y que por el contrario el decreto es consistente con el propio tratado, porque la mayor parte del comercio que se da del maíz de Estados Unidos en realidad es para forraje. Ni siquiera un poco entendemos por qué se está metiendo esta consulta, pero ahí va el argumento de Estados Unidos. Una de las partes dice: las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola, lo cual México ya dijo que eso no es cierto y lo van a aprobar, y sofocarán la innovación que es necesaria para abordar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan, ¿no? O sea, aquí el chantaje que ya hemos visto en otros momentos, como de estamos nosotros resolviendo a través de estos mecanismos de modificación genética de estas semillas, estamos resolviendo el tema alimentario y ustedes no nos lo están permitiendo, ¿no? Sí. Básicamente lo que está diciendo. Y además entonces lo que rige es el negocio, porque a ellos no les importa si hace daño. Aquí el tema es que México dice, hace daño, y por eso también la COFEPRIS está haciendo un estudio muy intenso. Bueno, en Europa ya le cerraron las puertas al maíz transgénico para el consumo humano. Entonces, que nos quieran empujar hacia, como ellos nos ven como el patio trasero, dicen, mételes hasta la basura, ¿no? A los mexicanos y que paguen por ella. Y bueno, pues se está poniendo serio el gobierno mexicano con mucha dignidad.
Y vamos a lo que dice la ciencia, ¿no? No lo que dicen los cabilderos, Así porque es. la clásica Eso es lo que está historia pasando. detrás de las empresas y sus cabilderos, que además presionan a medios mexicanos. Hemos visto que algunos medios mexicanos se están comprando esta idea de, ay, Estados Unidos se va a enojar y no vaya a ser que esto cause un daño mayor a la relación. ¿Qué dice el presidente? Que esto se está viendo en conjunto y vamos a las razones, no al negocio, vamos a lo que diga la ciencia, ¿no? También. Vamos a lo que diga la ciencia. De entrada se prohíbe para consumo humano hasta que no se pruebe y de alguna manera también autoridades sanitarias mexicanas validen el hecho de que no es dañino para la salud. Pero de entrada esto se prohíbe y eso tiene que ser respetado porque ya lo comentábamos al principio, no hay ningún tratado internacional y el TEMEC tampoco, desde luego, que valide que algún producto que se dé en el marco de este comercio bilateral o trilateral pues pueda dañar a las poblaciones de ninguno de los dos países. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. Ya se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y COFEPRIS para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud del maíz transgénico. Eso es lo que nosotros proponemos. En tanto, nosotros no permitimos que se consuma en México maíz transgénico. Nosotros afortunadamente en México somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que queremos que se utilice para las tortillas, para todo lo que es el consumo humano. Entonces, eso está reglamentado y queremos además que se sepa de una vez y para siempre, si se puede, lo que contiene el transgénico y si no hay daños a la salud. Y esto es bueno para el consumidor en México y para el consumidor en Estados Unidos. Entonces tenemos también que cuidar nuestras especies nativas. Y damos un giro en esta mañanera 360 y nos metemos al terreno electoral, lo que está pasando en el marco del Plan B y bueno, pues tanta lágrima derramada por Edmundo Jacobo, quien salió de ser el secretario ejecutivo del INE, para que ya lo restituyan así de rápido. Bueno, claro, después de la liquidación que se está llevando, tal vez no fue mal negocio para Edmundo Jacobo, que dice Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que le debemos mucho. Yo digo, todavía le debemos más al señor después de tremenda liquidación. En el tribunal ya le están echando la mano porque les gusta la democracia de cuates. O sea, ¿quién votó por Edmundo Jacobo para ser el cacique del INE durante 15 años? Unos pocos consejeros. ¿Quiénes estarían votando para que regrese el señor Edmundo Jacobo? Unos magistrados electorales, o sea, no la gente. Hay que recordar que la reforma de gran calado del presidente López Obrador implicaba que, por ejemplo, los consejeros, magistrados fueran electos por la gente, ¿no? Así ¿Y es, ahora? no pasó. ¿No pasó? No pasó porque no quisieron los partidos de oposición y tampoco querían en realidad los consejeros y los magistrados, claramente, porque les ha funcionado muy bien este negocio. Ahora está, pues, aparentemente un proyecto de sentencia de la magistrada Yanino Tálora ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para restituirle el cargo, como decías, Jorge Armando, a Edmundo Jacobo Molina y pues de eso le preguntaron al presidente el día de hoy. No tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo. Ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido. Acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento en Guerrero y en Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna a los abogados, bueno, a los que estudian Derecho, que revisen esos casos, para que se den cuenta de la manera tendenciosa e ilegal, arbitraria,
en que actúan quienes deberían de resolver con legalidad, con rectitud, con principios. Entonces, no me extraña, porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo. Lo único que dejaría de manifiesto, una vez más, es que son muy ambiciosos. Sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14, 15 años, ganando un dineral. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Bueno, entonces Patricia Mercado ya se puede secar las lágrimas, ¿no? La senadora de Movimiento Ciudadano, porque van a regresar, todo indica, al señor Edmundo Jacobo, esta burocracia electoral dorada, construida en el régimen neoliberal, pues está pataleando, se resiste a morir, y con esta alianza con el Poder Judicial parece que la van a librar. Veremos qué sigue. A propósito de Movimiento Ciudadano, resulta que está bajando a sus candidatos a gubernaturas, tanto del Estado de México como de Coahuila. Sí. Dicen que lo hacen porque ya ven que hay un pacto entre el PRI y el PAN y Morena, en donde se va a quedar Coahuila en manos del PRI y el Estado de México en manos de Morena. Eso dice Movimiento Ciudadano. Entonces es como que no me invitaron a la fiesta y yo me bajo aquí, mejor me voy a concentrar, eso dicen también, para 2024. Ahora, ¿cómo leemos esta definición? Pues ellos se han vendido como una tercera vía y ya vimos que en este proceso electoral y seguramente en el 24 al final del día se van a decantar por la oposición, porque el hecho de que existiera hoy en día una candidatura en el Estado de México, de MC y en Coahuila, iba a dividir el voto de la oposición. Y se retracta, se sale Dante Delgado, que hay que decir, o sea, es un hombre sin escrúpulos, capaz de negociar cualquier cosa. Entonces, si Movimiento Ciudadano ya no está, el voto opositor se concentra en una sola opción. Movimiento Ciudadano dividía el voto opositor. Entonces, si bien algunos lo interpretan como supuestamente un acercamiento con Morena, yo diría que es más bien un acercamiento con la oposición, y en el proceso de definiciones, pues mejor que ya nos digan claramente en dónde están. Además, Dante Delgado pues es un rabioso crítico del presidente. No tendría sentido que MC apoyara a Morena. O sea, hay que ubicar, y más allá de los discursos, o sea, Movimiento Ciudadano actúa legislativamente en bloque absolutamente con todo el resto del bloque opositor, en cualquier tema que me digas prácticamente. ¿Sí? La cosa aquí es, pues electoralmente, pues también tiene su agenda, la ha tratado de proteger, de plantearse como una tercera vía. Tampoco es que le haya dado resultado, ha tenido unos resultados electorales muy pobres en todos los lugares en donde ha contendido últimamente. Entonces, pues lo que hay que ver es pues cómo se van a mover esas fichas por parte del bloque opositor y por parte del Movimiento Ciudadano, porque a lo mejor lo que pasa, y frente al descrédito del resto de la oposición, del PAN en particular, que es pues quien pensaríamos que encabezaría una candidatura, pues a lo mejor ahora dicen que encabece Movimiento Ciudadano. No sé, yo he escuchado de todas las teorías, pero lo que... A ver, desde la perspectiva ciudadana, Azul, los mexicanos aportamos a los partidos políticos. Desde la perspectiva estrictamente ciudadana, ¿cómo es posible que tengamos un partido mantenido por todos nosotros que diga no voy a competir en las elecciones? Están recibiendo financiamiento. 100 millones en el Estado de México, ni más ni menos. En la elección dicen, no, ni siquiera mi logo va a aparecer. Entonces, ¿por qué lo estamos manteniendo? Ya de plano que vendan la franquicia a Claudia X González. Para no arriesgarse a perder el registro en el Estado de México y seguir recibiendo ese financiamiento, ¿no? O sea, algo así deberíamos a lo mejor estar pensando, porque efectivamente ya recibieron una cantidad de recursos del erario público, pues muy importante. ¿Y ni campaña van a hacer? Hace muy grosero no haber gastos. Este tema de que se hayan pagado la contienda, así de yo no participo, pero échenme para acá el dinero. Se supone que van a regresar una parte, ¿no? Pero no todo. En fin. A ver, vamos a ver.